Buenos días, el día de hoy vamos a tocar la parte de traumatología 2. Vamos a seguir la misma dinámica que en la primera parte, son preguntas y respuestas. Vamos a ir primero con las lesiones de rodilla. Dentro de las lesiones de rodilla nosotros vamos a tener que hay una serie de estructuras que van a estar comprometidas cuando hay alguna lesión. Esas estructuras de adentro para afuera son desde la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, ligamentos, cápsula articular, ligamentos internos y los elementos como son los meniscos y el hueso y las estructuras que están recubriendo el hueso, que son la parte del cartílago. Por eso vamos a entrar a una lesión, a dos lesiones que son bastante conocidas, ¿no? Se escucha bastante, que son las lesiones de meniscos y las lesiones del ligamento cruzado anterior. No son las únicas estructuras, como ya podemos estar intuyendo, pero son lesiones, digamos, que producen la mayor cantidad de sintomatología y que son las lesiones, especialmente las lesiones meniscales, las que conducen al paciente a buscar ayuda médica y muchas veces el tratamiento termina siendo de tipo quirúrgico, ¿no? Como pueden ver acá, la rodilla no tiene solamente dos estructuras, como dice acá, ¿no? Tiene muchas estructuras y hay elementos relacionados también con las estructuras de la rodilla, como son, en este caso, este hueso de acá, la patela, que ya les había mencionado que es el sesamoideo más grande del cuerpo, que se articula con el fémur. No se articula con la tibia, se articula con el fémur. Y allí va a generar los movimientos de deslizamiento. Los principales movimientos de la rótula son de deslizamiento durante la flexión y la extensión de la rodilla o extensión o flexión de la pierna. Ahora, esta estructura de la rótula está directamente relacionada con un gran tendón, como pueden ver acá, el gran tendón que es del tendón del cuádriceps, que viene a ser parte de una serie de músculos que en conjunto se les denomina músculo cuádriceps. Y después va a tener un recubrimiento también, en este caso de tipo tendinoso, y va a terminar con un elemento ligamentario que se llama el ligamento de la patela, o en otras palabras también se les conoce como tendón rotuliano. Esta es la grasita de Hoffa, habrán escuchado alguna vez, que se encuentra en la región posterior. Y por adentro, las estructuras más importantes, tenemos acá los huesos, el hueso fémur, el hueso tibia, ¿no? Ambos con dos porciones, ¿no? Una porción lateral y una porción medial. En las porciones laterales y mediales del fémur aparecen como dos estructuras semiesféricas, que son los cóndilos. Y su contraparte, en la parte de la tibia tenemos los platillos, que son estructuras, digamos, que soportan esos cóndilos. Y encima de esos platillos de la tibia se van a encontrar adosados los meniscos. Las estructuras también de sostén, por adentro tenemos acá dos ligamentos que cruzan, que son los ligamentos cruzados o ligamentos cruciformes, porque forman una X, ¿no? O se cruzan y por eso se llama cruzados. Tenemos un ligamento cruzado anterior y uno posterior. Después lo vamos a ver. Y tenemos también elementos que están, digamos, en la parte ósea, que son ligamentos, un ligamento externo, que está por acá, uniéndose a la parte del peroné, con la zona distal del fémur, uniéndose también a unas estructuras que terminan con unos tendones también, después lo vamos a ver también. Y en la parte medial, otro ligamento que en conjunto, ambos, medial y lateral, son los ligamentos laterales o colaterales interno y externo, o medial y lateral. Entonces ahí tenemos prácticamente toda la estructura. Acuérdense también que hay una cápsula, ¿no? Como es una articulación, ¿no? En este caso una artrodia, tenemos también una cápsula, ¿no? Dentro de este compartimiento tenemos un líquido, que es el líquido sinovial.
es un líquido que va a estar conformado por un ultrafiltrado plasmático, que va a tener las características plasmáticas. Este líquido sinovial tenemos acá que va a estar fabricado por unas estructuras, que son las vellosidades sinoviales, ¿no? O la sinovia, que va a estar filtrando este líquido todo el tiempo. Así como se fabrica la saliva todo el día, todo el tiempo, igual se fabrica el líquido en la rodilla, ¿no? Por eso el paciente le dice, doctor, me va a sacar líquido de la rodilla, me va a dejar sin líquido, dice, ¿no? No, se va a sacar el exceso de ese líquido que se ha formado por inflamación o por infección o por sangre, etcétera, por un traumatismo. Se va a sacar el exceso de ese líquido que provoca dolor, porque cuando hay una inflamación, hay un elemento, digamos, un trauma que va a generar que aumente el líquido, sea líquido sinovial inflamatorio, o sea, sangre, va a presionar la cápsula y esto va a generar un gran dolor y no va a poder mover la rodilla del paciente. Entonces, en ese caso, si está indicado, ¿no? Porque hay indicaciones, se limpia y se hace la artrocentesis, ¿no? Que es retirar el líquido de la rodilla. Líquido que está en exceso. Entonces este líquido se va renovando todo el tiempo, ¿no? Listo. Bueno, estas son las estructuras más importantes y las características más importantes de la rodilla en general, ¿no? Ahora vamos a ir con la parte de las lesiones. Cuando nosotros tenemos, cuando hablamos en este caso de lesiones, vamos a hablar de lesiones en general de tres tipos. Lesiones óseas o fracturas. Lesiones óseas o fracturas, porque lesiones óseas también puede ser asociado a una artritis reumatoidea también, simplemente imágenes ensacabocado, ¿no? O erosivas. Entonces, lesiones óseas o fracturas en general. Ese es un grupo, o sea, lesiones del hueso. Segundo grupo, lesiones de cartílagos. ¿Cuáles son los cartílagos? Cartílagos son los meniscos, tanto el interno como el externo, y toda la zona de recubrimiento de la articulación en los huesos fémur y tibia. Ambos tienen un recubrimiento, es como una capa especial que les dan a las articulaciones. El cartílago siempre cubre al hueso en la zona articular, especialmente en la zona donde está ocasionándose la fricción. Entonces tenemos cartílagos meniscos, cartílago que cubre al hueso. Y luego de eso tenemos las lesiones, en el tercer grupo, lesiones de ligamentos en general. Ligamentos dentro de la rodilla, los cruzados, ¿no? Dentro de la misma articulación. Y por fuera de la articulación, están los ligamentos lateral interno, lateral externo, o ligamento colateral medial con ligamento colateral externo. Entonces, ya podemos diferenciar mejor las estructuras, los ligamentos que están dentro de la misma articulación, los ligamentos que están fuera de la articulación, la cápsula articular, el cartílago, ¿no? La parte condral del hueso y el hueso que está subcondral, o sea, debajo del hueso, del cartílago, en ambos lados, ¿no? Fémur y tibia, ¿no? El hueso subcondral. Ahora, esto también va a ayudar a darnos la sintomatología. Por ejemplo, si hay una lesión, si hay una ruptura de un ligamento cruzado anterior, si se rompe completamente, estamos diciendo que está dentro de la cápsula articular. Si se rompe este ligamento, obviamente, como es una estructura que tiene vascularización, va a sangrar. Y va a generar, ¿qué cosa? Una hemartrosis, o sea, sangre dentro de la articulación. Ahora, si se rompe el ligamento lateral interno o el externo, no vamos a tener hemartrosis. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque está fuera de la cápsula articular. Entonces, esto de acá también nos da parte de la clínica y la sintomatología que va a tener el paciente. ¿Cuál es la lesión ligamentaria más frecuente de la rodilla? Bueno, en este caso la lesión ligamentaria, ¿no? Ligamentos, ¿no? Si hablamos de lesiones de ligamentos, estamos hablando de esguinces.
esguince, son ligamentos. Cuando hablamos de lesión de tendones, estamos hablando de tendinitis, ¿no? Tendón, lesión, tendinitis. Ligamento, lesión, esguince, ¿no? Lesión de hueso, ¿no? Usualmente pues decimos fracturas o microfracturas, o en algunos casos también se menciona la palabra trazo incompleto, ¿no? O fisura. Entonces ya tenemos las lesiones ahí etiquetadas. La lesión ligamentaria se llama esguince. En este caso, la más frecuente de la rodilla, dentro de todas esas estructuras, va a ser la del ligamento lateral interno. ¿Por qué? Acá viene ya la contraparte. ¿Por qué es la más frecuente y por qué siempre escuchamos ligamento cruzado anterior? Por lo siguiente. Los ligamentos que están en la zona interna, como son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, van a generar mayor sintomatología. ¿Por qué? Porque primero están interarticulares, van a producir dolor agudo, van a producir hemartrosis, rigidez, y va a haber una inestabilidad en el sentido anteroposterior de la rodilla. Entonces va a haber inestabilidad en la marcha, porque los elementos básicamente de sostén internos solamente son estos dos. Cuando hay una lesión del ligamento interno o ligamento externo, a veces la inestabilidad suple la función con las estructuras que están en el armazón externo. Por ejemplo, la lesión más frecuente, que es el ligamento lateral interno, suple su función con la misma función de los tendones cuádriceps y rotuliano que se siguen en la región anterior, los ligamentos cruzados que están en la parte interna. Por lo tanto, esta lesión no produce mayor sintomatología, salvo dolor. Y cuando nosotros hacemos el examen del bostezo, ahorita después lo vamos a ver, que es con la rodilla semiflexionada a 30 grados, se trata de abrir la zona interna, el bostezo interno, para ver cómo está ese ligamento. Se abre muy fácilmente, quiere decir que ese ligamento está lesionado. ¿Quiénes tienen esto muy frecuentemente? Las mujeres que tienen un valgo severo, o sea, las mujeres que caminan con los pies para afuera, ¿no? Y las rodillas para adentro. Ese valgo severo lesiona o rompe inadvertidamente a veces este ligamento lateral interno. ¿Cuándo también lo producimos? Cuando digamos, los varones se van a jugar un fin de semana y sufren una lesión, ¿no? Una lesión, les patean o se abren un poco en la parte interna, y un dolor que permanece ahí y después ya no molesta mucho, ¿no? Y después se hace el examen y hay una cierta inestabilidad de ese ligamento. El tratamiento en general para esta lesión se maneja solamente sintomático, no se hace mayor reparación, ¿no? No se hace mayor reparación. El ligamento lateral interno. Cuando se rompe, y esto es lo más frecuente. Lo menos frecuente, lo más raro, es la lesión del ligamento lateral externo, y está adosada al peroné. Entonces pasa la banda lateral que termina continuándose con el tendón de la fascia lata, termina en una banda y terminando junto con el ligamento lateral externo en la cabecita del peroné. Entonces, cuando se rompe este ligamento, generalmente es porque el paciente ha sufrido una lesión de alta energía. Por ejemplo, un accidente de tránsito severo, y usualmente son con rotaciones severas, asociado a múltiples lesiones generalmente, ¿no? Como son de meniscos, fracturas, sección del ligamento cruzado anterior, etcétera. Generalmente son lesiones graves. Entonces, y esto sí da mayor inestabilidad, porque en la parte externa ya no hay muchos elementos de sostén. Entonces, allí sí, en este caso, es necesario operar cuando hay inestabilidad, ¿no? Cuando hay inestabilidad. Pero cuando no hay inestabilidad,
también se lo maneja conservadoramente. A manera más clara, aquí se ve mucho mejor en este gráfico de acá, de la mano izquierda. Pueden ver cómo el ligamento lateral externo termina prácticamente en la zona condilar, fuera del cartílago articular, y termina en la cabecita del peroné, ¿no? Fuera de la cápsula articular, como pueden ver. Y aquí el ligamento lateral medial o interno, que igual termina en el cóndilo medial y se va hasta la zona de la tibia, ¿no? En dos porciones, ¿no? En realidad abraza toda esta parte de acá. Es un ligamento que abraza toda esa zona, ¿no? Y esto generalmente pues sufre lesiones, ¿no? Aquí. Otra cosa también, ¿por qué sufre más lesiones esto? Porque nosotros tendemos siempre al valgo. Inclusive, el ángulo fémoro-tibial, hay un valgo, ¿no? Hay un valgo fisiológico, es normal, varones y mujeres, que va de 10 a 15 grados. Y aquí están los ligamentos cruzados anterior, de afuera para adentro, y el ligamento cruzado posterior, de adentro para afuera. Y los meniscos. Acá podemos ver, en este caso, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Esta es una rodilla derecha, esta es una rodilla izquierda. Acá tenemos una rodilla derecha también, y como el movimiento de rotación interna, ¿no? O sea, el pie se queda y se va hacia la rotación interna. Entonces, como sabemos que el ligamento cruzado anterior va de afuera para adentro, entonces nosotros vamos a ver que en esa rotación interna máxima va a jalar más el ligamento y lo va a romper. Lesión típica de futbolistas, ¿no? Que se quedan plantados con el chimpún, el toperol en el pasto y rotan su cuerpo hacia afuera, cayendo de espaldas, ¿no? Lesión típica, ¿no? Uno de los casos pues enigmáticos, tenemos el caso de Ronaldo, ¿no? Que justo hizo todo este movimiento y terminó seccionando su ligamento cruzado anterior, lo que le sacó al final de las canchas, ¿no? La prueba más específica para evaluar un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla es el test de, bueno, en este caso no lo han puesto como bostezos, ¿no? No lo han puesto como bostezos, pero sí han puesto varo y valgo en flexión de 30 grados. Para este caso, nosotros podemos decir lo siguiente. Si yo tengo lesión del ligamento lateral interno, ¿cuál va a ser mi prueba? ¿Hacia el valgo para examinarlo o hacia el varo? Es una pregunta que tienen que responder. ¿Hacia dónde tendría que llevar? ¿Hacia el varo o hacia el valgo? Hacia el valgo, ¿no? Para poder abrir la articulación, ¿no? Y poder examinar este ligamento. En este caso, pues, entonces lo mando hacia el valgo en flexión de 30 grados siempre. ¿Por qué? La flexión de 30 grados de la rodilla nos va a permitir eliminar la resistencia que ejercen tanto la parte de los músculos gemelos, que se van hacia la parte del cóndilo en la parte posterior, vencemos esa resistencia, y también vencemos en parte la resistencia del cuádriceps cuando está en extensión. Entonces, la flexión de 30 grados vence esas fuerzas y se pueden examinar mucho mejor los ligamentos interno, externo y también los cruzados. Tenemos otra prueba, ¿no? La prueba exploratoria más demostrativa de lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, en este caso nos ponen también una serie de ítems, ¿no? Nos ponen cajón anterior, test de Lachman, cajón posterior, ¿no? Lo que siempre pues uno escucha es los cruzados se evalúan por cajón anterior y cajón posterior, ¿no? Eso es lo clásico que uno escucha, ¿no? Pero esta pregunta va en el sentido que esta pregunta ha venido varias veces también en examen de residentado y es para poder ver si en este caso el médico conoce la prueba específica, ¿no? La más demostrativa. Se ha demostrado que el test de Lachman, que es el que está acá, es la prueba más demostrativa, que tiene
más sensibilidad, ¿no? Que me va a determinar la mayor cantidad de enfermos, ¿no? Con la prueba. En manos experimentadas se dice que llega hasta un 85, inclusive algunos mencionan 90%, pero estudios más modestos mencionan un 70% de sensibilidad. Varía en todo caso de acuerdo al estudio. Eh, lo que sí el test de Lachman es lo siguiente, ¿no? Bueno, acá no se ve muy bien la flexión que está haciendo el examinador. Hay una leve flexión de 30 grados. Fija el muslo con la mano, en este caso, esta es una rodilla izquierda, ¿no? Si es la rodilla izquierda, va a examinar con la mano derecha el muslo, va a sostenerlo, va a fijarlo. Y con la mano izquierda va a tomar a nivel de la TAT y va a traccionar hacia adelante siguiendo el ángulo de 30 grados. Entonces ahí se va a sentir si se siente un tope, quiere decir que el ligamento está sosteniendo. Si se viene y no se siente el tope, se siente que viene fácilmente, entonces este paciente muy probablemente, ¿no? Con gran sensibilidad, como les digo, podemos decir que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, que puede ser un esguince, ¿no? Una sección parcial o una sección total. Ahora, ¿qué cosa nos confunde el examen? Lo que nos puede confundir es en pacientes que tienen una gran masa muscular de cuádriceps, nos puede confundir el examen. ¿Por qué? El cuádriceps es un elemento de sostén de la zona anterior. Por lo tanto, el cuádriceps, cuando está muy desarrollado, tiene una gran banda en toda la región anterior. Y el examen de Lachman a veces da falso negativo, ¿no? A veces aparentemente no hay lesión del ligamento cruzado anterior. Y esto también, a manera de anécdota, se demuestra porque en pacientes que tienen lesión del ligamento cruzado anterior se recomienda fortalecer el cuádriceps para poder realizar la marcha, ¿no? Para poder realizar la marcha. Y solamente se repara la lesión del ligamento cruzado anterior en aquellas personas que tienen alta competencia deportiva, ¿no? Por ejemplo, generalmente pues basquetbolistas, ¿no? Los basquetbolistas de NBA que usualmente al caer sufren rotaciones, futbolistas y actualmente, ¿no? Actualmente rugby y el fútbol americano también, ¿no? Entonces lesiones en deportistas con alta competencia sí hay que reparar el ligamento cruzado anterior. En personas comunes y corrientes o pichangueros fin de semana solamente es recomendado fortalecer el cuádriceps, ¿no? A menos que haya inestabilidad severa. Si hay inestabilidad severa, sí, hay que repararlo, ¿no? Y el tratamiento consiste, como vamos a ver, en colocación de bandas que simulen la función de este ligamento, ¿no? Bueno, todo esto ya lo hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, es una de las técnicas quirúrgicas. Como yo les menciono, ¿no? Es fácil recordarse la ubicación que también alguna vez lo vi como pregunta, de las ubicaciones del ligamento, de dónde a dónde viene el ligamento cruzado anterior y de dónde a dónde viene el ligamento cruzado posterior. Es bien fácil, ¿no? Así como hay músculos, no sé si alguna vez les habían dicho que hay músculos que, por ejemplo, siguen como si uno mete la mano al bolsillo, ¿no? Y la otra es como si sacáramos con la otra mano del bolsillo, ¿no? Que se cruzan. Hay varios músculos que vienen así. Igual son los ligamentos cruzado anterior y posterior. El cruzado anterior viene de afuera hacia adentro, como si uno metiera la mano al bolsillo, ¿no? O sea, del cóndilo externo hacia la zona medial del platillo. Y el otro, el interno, con la otra mano, ¿no? Con la otra mano. Ahí se cruzan. El anterior siempre va por adelante. Entonces, ustedes pueden ver acá el gráfico. Acá tenemos la tibia, acá tenemos el peroné y el fémur. Acá está el peroné, quiere decir que este es el lado externo. Entonces el cruzado anterior viene de afuera hacia adentro. Y por eso el tratamiento consiste en poner, en este caso es un injerto de tendones de la pata de ganso, ¿no? Que después lo vamos a ver.
que se colocan con unos tornillos, ¿no? Con soporte en la parte del cóndilo y en la parte de los platillos, ¿no? En la parte de la tibia, con unos tornillitos. Hay otros injertos también que saca parte de la rótula, se saca parte de la rótula, se corta acá un poco la rótula así, se saca parte del tendón rotuliano y se saca hasta la TAT un pedacito, ¿no? Hueso, tendón, hueso, y se coloca también, ¿no? Y así como esto hay un montón de formas también, de técnicas. Ya. Si nosotros estamos sospechando de lesión del ligamento cruzado anterior, entonces eh, a veces, pues como yo les mencionaba, hay dudas, ¿no? O la sensibilidad en todo caso, como no llega al 100%, hay un grupo que se va a quedar sin diagnóstico, ¿no? Hay un examen que nos ayuda a poder, que sumado al examen físico, nos va a dar mayor sensibilidad. La sensibilidad aumenta entre 5 a 10% con los dos exámenes juntos, ¿no? Y este examen es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es un estudio, como ustedes saben, no es una radiografía. La TAC sí, son varias radiografías, ¿no? La resonancia magnética pues usa básicamente los espacios, en este caso, eh, básicamente la parte atómica, ¿no? Es una reacción por, por, una, por un campo magnético muy fuerte, ¿no? Entonces, estos exámenes de resonancia magnética van a tener tres partes, ¿no? El T1, T2 y el FLAIR. Y depende de eso también se ve el tipo de lesiones. La resonancia magnética es el estudio que ayudado al examen clínico, aumenta la sensibilidad para poder diagnosticar una lesión. Y no solamente para ligamento cruzado anterior, sino también para ligamento cruzado posterior, para meniscos, ¿no? Para el hueso que está en la parte cubriendo a los huesos, que son la parte del cartílago, el cartílago óseo articular, y también nos permite ver lesiones en el hueso subcondral, tanto en el fémur como en la tibia. Además como lesiones musculares también. O sea, prácticamente pues nos da una visión de toda la rodilla cuando sospechamos de alguna lesión. Por ejemplo, acá tenemos una resonancia magnética de rodilla. Es un corte sagital en T2. En T2 nosotros vamos a ver que los ligamentos se van a ver así negros, ¿no? En T1 y en FLAIR se van a ver diferentes. Esta es la imagen que siempre vemos, que ponen digamos en los libros, todo, ¿no? La imagen en T2, que es la que vemos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en el número 5, cómo se nota claramente se ve el ligamento cruzado anterior, que está completo. O sea, así se ve el ligamento cruzado anterior, ¿no? Negro, ¿no? El posterior, como ven en el 8, también se ve negro. Y miren cómo está completito, ¿no? El ligamento cruzado anterior se ve más tangencialmente, ¿ya? Entonces, en este caso, parece una línea nada más, ¿no? En algunas oportunidades, esto no se va a ver. Y se va a ver solamente de este color, ¿no? Todo. Eso quiere decir que o hay un esguince, ¿no? O es una sección del ligamento cruzado anterior. Y bueno, acá también, como yo les mencionaba, se puede ver los otros elementos musculares, ¿no? Se puede ver la grasita también acá, cómo está, el espacio articular, y en otras tomas también se pueden ver inclusive los meniscos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, también una resonancia magnética. Acá tenemos la tibia, ¿no? La tibia. Acá tenemos el cóndilo femoral lateral. Acá está, no sé si pueden ver acá el peroneo un poquito. Se puede ver las espinas, ¿no? Las espinas de la tibia.
y el ligamento cruzado anterior, de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro. Y acá se pueden ver también los meniscos, ¿no? ¿Ven acá los meniscos? Negrito, ¿no? Y acá también, negrito. Y en otras tomas se ve así, se va viendo todo, ¿no? El menisco negrito, por cortes. Igual, ¿no? Podemos ver acá, en este caso, el ligamento cruzado posterior, ¿no? El anterior, ¿lo ven? Acá parece que se insinúa, ¿no? Es un corte, digamos, que es más para el ligamento cruzado posterior, ¿no?